Buenas noches. Vamos a dar inicio al webinar del Comité de Enfermedad Vascular Periférica y Stroke de FAC. Eh, Les agradecemos por su presencia. Hoy vamos a hablar sobre la patología carotidia, lo que el cardiólogo debe saber, y nuestra primer disertante va a ser la doctora Laura Titievsky, que es la presidenta de la Sociedad de Cardiología de Corrientes, es la actual presidenta del Comité de Enfermedad Vascular de FAC y nos va a hablar sobre arteriosclerosis del concepto a la imagen. Bueno, buenas noches. Gracias, María José, por tu presentación. Bienvenidos a todos y bueno, justamente queremos hablar un poquito de esta enfermedad que nos involucra mucho a los cardiólogos en lo más profundo y que lo tenemos como un poquito relegado. Yo voy a empezar hablando de aterosclerosis, intentando hacer un recuento de lo que es la aterosclerosis, simplemente para poder, a ver, estoy compartiendo. ¿Se ve mi pantalla? No, Todavía no. no, no, Laura. Entonces voy a compartir otra vez. Todos somos cardiólogos los que estamos. El objetivo de esta clase no es enseñarles aterosclerosis, sino simplemente hacer una introducción para que puedan entender cómo nosotros podemos ver esta enfermedad ya desde su estadio subclínico y podemos trasladar esto a las imágenes. Y si vamos desde lo que es la definición de la aterosclerosis, ustedes saben que aterosclerosis viene de una palabra griega compuesta que nos habla de una masa blanda o semilíquida y escleros es algo que va endureciéndolo. Por lo tanto, cuando hablamos de aterosclerosis, estamos hablando no solamente de una masa en la pared de la arteria, sino que estamos hablando de una enfermedad inflamatoria que va a tener muchos mecanismos, entre los cuales el mecanismo inmunológico es el más importante y va a actuar con otros factores metabólicos que van a no solamente iniciar esta enfermedad, sino que la van a propagar y van a activar lesiones a nivel de todo el árbol arterial. Si vemos en forma estricta, estamos hablando de una enfermedad inflamatoria crónica de la pared del árbol arterial, pero estamos hablando de una enfermedad sistémica que va a tener manifestaciones locales, es una respuesta inflamatoria, es una situación, una enfermedad, una placa que está viva, que va a ir modificándose y que va a iniciarse todo a través de una lesión a nivel de la célula endotelial. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta esto, de que estamos hablando de un proceso sistémico que se va a dar a nivel de todas las arterias del cuerpo, pero que nosotros vamos a poder verle estas manifestaciones locales de la enfermedad, de esta enfermedad que es un proceso vivo, en constante crecimiento, en constante movilización, en constante evolución. Así que, ¿qué es lo que vamos a tener entonces? Que esta enfermedad sistémica comienza a temprana edad. Ya vemos que en la segunda, tercera década podemos llegar a tener, incluso ahora ya se habla de la enfermedad de las estrías grasas ya en pediatría, ya están empezando a buscarlos, y tenemos que tener en cuenta que esta enfermedad es la primera causa de muerte, por lo tanto, de ahí la importancia de detectarla ya desde estadios preclínicos. Cuando nosotros evaluamos, si se acuerdan, cuando estudiábamos en medicina, vemos este corte histológico en donde podemos ver el endotelio, que es una fina capa de células, ¿sí? Que está en contacto con la luz de la arteria, en contacto con los eritrocitos que van a estar en constante movimiento y que va a tener dos capas posteriores. Estas capas son muy importantes porque van a formar lo que es la íntima y por debajo la media. Y a partir de ahí vamos a tener la muscular y la denticia, que es lo que vamos a ver. Si nosotros lo trasladamos a un gráfico, podemos ver la luz del vaso con el endotelio, ¿sí? Que van a ser células que no las vamos a ver, pero sí podemos ver, fíjense, que no tenemos que saber ecografía, pero sí tenemos que entender ecografía para saber qué es lo que vamos a pedir y qué es lo que vamos a exigirle al ecografista, al cardiólogo que nos haga estos estudios, que nos informe y qué vamos a interpretar al momento de recibir el informe de nuestro cardiólogo, el del cardiólogo que haga el informe.
Fíjense que es la arteria, es una manguera, si la podemos comparar con algo, que va a tener paredes y va a tener una luz que es más oscura, hipoecogénica, y que si pudiéramos verla más de cerca vamos a ver estas capas, que en realidad en el endotelio no lo vemos, pero sí vemos la íntima y vemos la media. Entonces podemos hablar, cuando hacemos ecografía, de una estructura con 3 capas. Una interna en contacto con la luz, ¿sí? Que es más refringente, más blanca. Una media que es más oscura. Y una más externa, que ya es la adventicia, ¿sí? Que es más blanca y más clara. Si esto lo pudiésemos ver en el esquema, podemos decir que el endotelio junto con la capa que está por debajo forma la íntima, por debajo vamos a tener este conglomerado de células que van a ser más oscura, que es la media, y por debajo vamos a tener esta capa más clara, que es la adventicia. ¿Sí? Eso es lo que nosotros vamos a ver cuando hacemos un estudio de ecocardiografía y es en lo que nos vamos a centrar para hacer el diagnóstico. Otro gráfico simplemente para que puedan entender de lo que después va a hablar el siguiente disertante. El espesor íntimo medial, que va a estar dado por esta capa blanca que está en relación con la luz del vaso y la placa más oscura que está por debajo de esa placa. Entonces, cuando hacemos un estudio ecográfico, lo vamos a ver a la arteria de esta manera, en donde vemos una arteria carótida común con su bulbo, su dilatación distal antes de su bifurcación, y la bifurcación es sus 2 ramas terminales en la carótida interna, que va a ser, en este caso, a nivel extracraneal, se va a encontrar por fuera, y la carótida externa, que es la arteria que tiene ramas y que es más finita, que es la carótida externa. Pero todo empieza con el endotelio. El endotelio vendría a ser el malo de la película, y sabemos que el endotelio en realidad no es una simple capa de células, sino que es un órgano, el órgano más grande que tiene el organismo, y que está preparado para síntesis de sustancia, para transporte de sustancias como el óxido nítrico, prostaglandinas, endotelinas. También va a regular factores de crecimiento de plaquetas, de fibroblastos, productores y transformadores celulares. También va a formar macromoléculas como el colágeno y la proteína de las membranas, los proteoglicanos, y va a modificar también dichas proteínas como las lipoproteínas, llevando a un círculo de nunca acabar. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que pensar? Si un paciente tiene hipertensión, ¿qué hacemos? Le medimos la presión. Ahora, si queremos saber si tiene aterosclerosis, ¿qué hacemos? Le miramos las arterias, ¿sí? ¿Y cómo vamos a mirar a las arterias? Tenemos que mirar a las arterias tratando de buscarla como un factor de riesgo. ¿Para qué? Primero, inicialmente, para prevenir la enfermedad cardiovascular, o sea, buscamos enfermedad preclínica, ¿sí? Cuando ya encontramos la enfermedad, vemos la progresión de esta enfermedad y la aparición de un evento. Entonces lo que tratamos de hacer es retrasar la progresión de esta enfermedad aterosclerótica, y ya estamos hablando de una enfermedad clínica establecida, con una etapa terminal que es la muerte, ¿sí? La muerte, que es la primera causa, como dijimos, la primera causa de muerte es la cardiovascular, y hoy ya estamos hablando de lo que es la prevención primordial en pediatría, prevención primaria antes de que aparezca un evento, prevención secundaria cuando ya apareció un evento. Entonces, a partir de esta arteria sana, vamos a empezar a tener la formación de la placa aterosclerótica. En la evolución hubieron muchas teorías en relación a la formación de esta placa, pero la que se mantuvo, se sostuvo en el tiempo es la teoría de Virchow, que habla del depósito. Fíjese, ya desde 1850 habla de un depósito lipídico a nivel de la pared de la arteria que va a llevar a la formación de la placa. Y esto se va a dar a través de una lesión, una injuria a nivel endotelial que va a desencadenar la cascada inflamatoria. Entonces, este endotelio vascular va a sufrir distintas agresiones, todos los factores de riesgo que manejamos día a día,
nosotros como cardiólogos, y esto va a llevar a la disfunción endotelial. Y esta disfunción endotelial lo que va a llevar es a la acumulación progresiva de lípidos a nivel de la placa. Esta acumulación de lípidos va a llevar a que se genere una migración de macrófagos y finalmente la formación de las células espumosas y de la placa aterosclerótica en última instancia, que es lo que nosotros vamos a hacer el diagnóstico a través de las imágenes. Este es el esquema que vemos ya desde el primer año de la residencia, nada más que nosotros vamos a tratar de verlo en las imágenes, qué es lo que pasa. Lo primero que pasa es la permeabilidad de este endotelio, en donde van a penetrar las células lipídicas, en donde va a oxidarse el LDL, y eso va a permitir el pasaje de los monocitos que eh, em, hacer macrófagos y interiorizar estos LDL oxidados, se transforman en células espumosas. Entonces, a partir de eso, nuestro endotelio sano, ¿sí? Empezamos a ver un endotelio que va a estar más engrosado, en donde esa íntima media que podíamos verla bien clara y podíamos verla bien negra, ya no la vemos así. Primero vemos una arteria con paredes más engrosadas, en donde esa luminosidad y hipoecogenicidad que teníamos inicialmente ya no la vemos más, ¿sí? Eso es lo primero que podemos ver y estamos ante la presencia del estadio preclínico de la enfermedad aterosclerótica. Ya vamos a discutir qué es lo que pasa con ese endotelio engrosado. Sigue el proceso, sigue la acumulación, ya se forma el centro lipídico con más acumulación de células espumosas, con más oxidación del LDL y ya aparece algo que es la placa. ¿Y cómo la vamos a ver? Vamos a ver como una formación que protruye a la luz, ¿sí? Como ven en el esquema, ya esta acumulación de lípidos ya protruye a la luz del vaso, ¿sí? Y genera esta imagen de engrosamiento y acumulación. Ya vemos, como dice mi hijo, un chichón en la arteria. Este proceso va a continuar y esta placa progresivamente va a ir generando la formación de una capa para tratar de protegerse. Esa capa que inicialmente es fina, con el pasar del tiempo, esa capa empieza a endurecerse y empieza a calcificarse. Esa calcificación va a llevar a que nosotros podamos ver esa protrusión como una formación más blanquecina, que si dejamos que siga creciendo, esa formación va a tener presencia de más calcio, va a protruir más hacia la luz y va a ir generando las distintas complicaciones de la placa. Entonces, a partir de un endotelio sano, podemos tener una placa nueva, en donde la capa fibrótica que está por encima es fina. Podemos tener una placa más estabilizada o más vieja, en donde va a tener una coraza calcificada, y en la medida que va progresando esa calcificación, vamos a tener ya placas mucho más groseras, mucho más viejas, más estables, y que nos van a dar una imagen de sombra acústica posterior. ¿Sí? En la medida que progresa, protruye más, va a generar obstrucción al paso de sangre con aumento de las velocidades, que nosotros la vamos a poder distinguir a través del Doppler, tanto del color como el pulsado, y esta enfermedad ya continúa con su evolución. Por eso decíamos que es una enfermedad, es una situación que la placa es una situación viva, está en constante cambio. Y el estadio final, que es el accidente de placa. La arteria se tapa, se forma un trombo que tapa la arteria y por lo tanto vemos a la arteria tapada. ¿Sí? Entonces nosotros podemos ya desde los estadios preclínicos en donde no tenemos síntomas, a partir del engrosamiento íntimo medial, podemos llegar a hacer el diagnóstico de la enfermedad aterosclerótica a partir de el eco de vasos del cuello y podemos seguir la progresión
tanto de esta placa, si no tiene tratamiento, como de los pacientes que reciben tratamiento hasta llegar a alguna de las complicaciones finales de esta enfermedad aterosclerótica, como el infarto en el caso de las coronarias, el accidente cerebrovascular en el caso de las carótidas, o la isquemia en miembros inferiores, o bueno, la muerte súbita en el caso de que progrese. ¿Sí? Entonces, cuando vemos la progresión a partir de una arteria sana, vamos viendo una placa que sí, apenas se insinúa que progresa, pero como dijimos que esta enfermedad es una enfermedad que tiene una situación en evolución constante, vemos que se va estabilizando, se va calcificando, engrosando y progresivamente se va tapando la arteria. Y nosotros de esta manera podemos ver la evolución completa de la enfermedad aterosclerótica y podemos definirla a través de la ecografía cuál es la evolución de esta situación. ¿Sí? Nosotros vemos a este paciente, podemos definir de esta manera una placa completa, una arteria, perdón, completa, en donde vemos desde la carótida común, podemos ver el origen de la carótida, la unión con la subclavia, y podemos ver justamente lo más importante que es a nivel del bulbo y la bifurcación, el seno y el bulbo carotidio, qué es lo que va pasando. ¿Sí? Entonces, si nosotros nos imaginamos, con esto siempre cierro esta charla porque me parece que es muy importante el hecho de conocer y de pedir la evaluación aterosclerótica de nuestros pacientes. Todos los días en el consultorio nos va a llegar un paciente que con todo limítrofe, 55 años, de sexo masculino, con un poquito de hipertensión, que es extabaquista, que tiene una LDL por encima de lo normal, que está con un síndrome metabólico, con un azúcar por encima de lo normal y un poquito de sobrepeso. Este es un paciente de todos los días, pero ¿es lo mismo este paciente con esta arteria? Y si a este mismo paciente le pedimos y ya tiene esta arteria, ¿qué vamos a hacer? ¿Ya lo consideramos con el mismo riesgo cardiovascular? ¿Y si ya encontramos a este paciente con esta arteria? ¿Y si este mismo paciente ya lo encontramos con una arteria con una estenosis severa? Entonces, de ahí la importancia de evaluar la evolución de la aterosclerosis en nuestros pacientes. Esto es fundamental y no es obligatorio que el médico de consultorio sepa respecto a ecografía, pero sí tiene que entender qué es lo que nosotros le estamos tratando de decir. Justamente por eso estamos haciendo este tipo de eventos, y entiendan qué es lo que van a exigir en el informe de una ecografía de vasos del cuello. Como conclusión, tenemos que pensar en el proceso aterosclerótico como un continuo. Es una placa que está viva, que va a evolucionar, pero que nos va a dar manifestaciones locales, un proceso sistémico que va a abarcar a todas las arterias, pero que va a darnos manifestaciones locales. Y son esas las manifestaciones que tenemos que ir a buscarlas. Tenemos que entender y reconocer en las imágenes las distintas partes, la evolución de esta enfermedad aterosclerótica. De ahí la importancia de poder entender qué es lo que pasa en imágenes. Así que les dejo para que puedan continuar con el proceso de esta enfermedad aterosclerótica, qué es lo que va pasando en la evolución. Bueno, ese es el Bueno, puente de mi ciudad. muchísimas Muy gracias, bien. Laura, excelente presentación, como siempre muy clara y en tu explicación. Así que ahora vamos a continuar con el doctor Gerardo García. Él es cardiólogo de Mendoza, especialista en ecodoppler cardíaco y vascular, ha sido presidente de nuestro comité y nos va a hablar sobre la evolución del grosor miointimal carotidio. Te Bueno, escuchamos. gracias María José por la presentación. Voy a compartir pantalla. Avísenme si se ve bien. Sí, ¿Se ve bien? se Sí, ve sí, se ve bien. bien. Bueno, perfecto. Bueno, voy a minimizar acá. Bueno, para seguir con las charlas del webinar,
yo voy a hablar un poco de lo que es el espesor íntima media carotídeo, qué es lo que debemos saber, qué es lo importante y por qué es importante tomar este parámetro a la hora de hacer una valoración de las arterias carótidas. Y para poder entender un poquito la importancia de esto, recordemos un poco dos conceptos que dijo Laura anteriormente, que ella habló muy bien sobre lo que es la enfermedad aterosclerótica y también nos enseñó cómo la enfermedad aterosclerótica, a medida que va pasando el tiempo, se empieza a acumular en las paredes de las arterias y, eh, y esto en los años empieza a generar un aumento del mismo, en donde el cual durante muchos años el paciente está asintomático hasta que finalmente puede desarrollar un evento cardiovascular. Y este es el camino por el cual la enfermedad aterosclerótica es la principal causa de morbilidad y mortalidad en el mundo. También hemos visto y hemos aprendido cómo los diferentes factores de riesgo cardiovasculares, algunos genéticos, hereditarios y otros adquiridos, también van a contribuir en potenciar el desarrollo de la enfermedad aterosclerótica. Y también vemos que mientras más factores de riesgo cardiovasculares tenga mi paciente, en el tiempo va a haber un mayor crecimiento en las paredes de las arterias. Y esto no solamente que el crecimiento va a ser mayor, sino que también va a ser en un tiempo menor. Entonces, ahí es donde aprendemos el primer concepto, en donde la enfermedad aterosclerótica, cuando produce un cambio visible en la estructura de la arteria, esto es a través de la evaluación del grosor mínimo intermedio, cuando se aumenta, nos está hablando nada más y nada menos que una etapa inicial de la enfermedad, ¿sí? Entonces, ahí es cuando nosotros consideramos a este parámetro como una enfermedad subclínica. Y también sabemos que si este espesor íntima media o los factores de riesgo que tenga mi paciente no son controlados adecuadamente en el tiempo, van a producirse el desarrollo de placas ateroscleróticas y este desarrollo de placas ateroscleróticas, por supuesto, es lo que implica un mayor aumento en el riesgo cardiovascular. Entonces, vemos cómo rápidamente el tener en factores de riesgo cardiovasculares conlleva al desarrollo de enfermedades ateroscleróticas. Esto en el tiempo va a producir un aumento del espesor íntima media, entonces vemos cómo el espesor íntima media está íntimamente ligado al aumento de eventos cardiovasculares. Y acá donde empezamos a tener los primeros conceptos y el primer punto importante, que es que el que tener un espesor íntima media aumentado tiene una mayor asociación a factores de riesgo cardiovasculares y tiene un mayor riesgo de producir eventos cardiovasculares y es por eso que es fundamental siempre tener en cuenta este otro parámetro. Entonces, cuando nosotros tenemos que valorar este espesor íntima media, sabemos que existen diferentes métodos de imágenes y para los cuales el método de imagen quizás más rápido, más factible, más útil y más disponible es el ultrasonido, y es por eso que nos abocamos en esta charla un poco al ultrasonido, porque también es más barato que las otras técnicas de imágenes. Entonces, el ultrasonido a nivel de las arterias carótidas también tiene otras utilidades, tal cual la escribió el doctor Pedro Forcada, allá en la revista de la Saja en el año 2011, donde él nos explicaba tranquilamente cómo el ultrasonido tiene diferentes ventajas a la hora de hacer una valoración carotídea, como es el íntima media, el índice tobillo-brazo, la valoración de placa aterosclerótica, función y función arterial, y diferentes opciones, pero nos vamos a quedar en la importancia que tiene este método de imagen para la valoración del espesor íntima media carotidia. Entonces, si tenemos en cuenta ahora que es importante poder detectar un espesor íntima media aumentada, tenemos que tener en claro qué es lo que es el espesor íntima media, o mejor dicho, cómo deberemos medirlo. Entonces, cuando nosotros tenemos un paciente en el cual tenemos que tener en cuenta el espesor íntima media, vamos a definirlo como aquel patrón de doble luz que se forma entre, primero, la luz, como ven acá en la figura, en amarillo, ¿sí? Esta línea que se forma entre la luz del vaso y la capa íntima, y una línea paralela, ¿sí?
que es la que se forma entre la interfase de la media y la adventicia. Y es esta la forma más adecuada de medir el espesor íntima media. Desde hace muchos años también se intentó describir a cuál era la mejor forma de medir el espesor íntima media. Entonces surgen múltiples estudios como el ARIC, el MAMO Rotterdam, el BHC, el Mahane, y la verdad que cada uno de estos protocolos nos fue enseñando que medir el espesor íntima media en diferentes segmentos arteriales era útil, pero tenía diferentes asociaciones con eventos cardiovasculares. Entonces, estos protocolos que se utilizaban y están todos publicados, antes mostraban algunas ventajas y desventajas respecto a qué segmento debemos medir o tener en cuenta a la hora de valorar el espesor íntima media. Pero como vemos, independientemente de los segmentos que uno utilice, siempre todo, el tener un espesor íntima media aumentada, tiene una mayor asociación con eventos cardiovasculares, stroke o coronariopatía. Entonces, en el año 2006, estos estudios llevaban 30 años, pero en el año 2006 se llega a un consenso para que todos tratemos de medir lo mismo y ubicar el mismo sitio de medición, y por una mayor ventaja de factibilidad siempre se conviene y siempre debemos medir en forma, digamos, convencional o en forma conveniente el segmento distal, la cara lejana del segmento distal de la arteria carótida común, porque es siempre factible de medir y tiene una buena o una alta asociación con stroke, que es lo más importante cuando hacemos este método de estudio. Otro de los interrogantes que también tenemos que aprender es cuáles son los valores normales, ¿sí? Y para esta información también vemos que hubieron múltiples estudios de investigación en el tiempo, en donde todos estos estudios a través de los años nos empezaron a demostrar valores anormales, algunos tomados como mayores 0,89, 0,82, 1 milímetro, como ustedes verán. Siempre hay diferentes consensos de valores normales, pero se llega a la conclusión, teniendo en cuenta múltiples estudios, que uno debería considerar como normal aquel valor íntima media cuando es mayor a 0,9. Y es este el parámetro que nosotros hemos utilizado durante muchos años para decir que un paciente cuando tiene una expresión íntima media mayor a 0,9 es anormal y el paciente ya empieza a tener un mayor riesgo de eventos cardiovasculares. Pero la realidad es que si nosotros tomamos en cuenta una población, como es el ejemplo de este grupo de amigos y colegas que hicieron nuestro curso en Córdoba ya por el año 2018, vemos que si nosotros observamos a estas personas, no lo que tienen en la mano, ni la felicidad que tienen, sino si tuviéramos en cuenta que ninguna o que todas estas personas no tuvieran ningún factor de riesgo cardiovascular, ¿cómo sería su espesor íntima media? Y claro, vemos que hay hombres, hay mujeres, hay pacientes más grandes, pacientes más chicos, pacientes de raza más blanca, morochos, rubios, hay diferentes razas. Entonces, los investigadores empezaron a tomar poblaciones y se dieron cuenta que el valor real del espesor íntima media no era un solo valor fijo, como decir mayor a 0,9, sino que los valores normales para una población determinada estaban determinados por la edad, el sexo, la localización anatómica y la raza, y sí se llegó a un acuerdo que si nosotros tenemos una población determinada, el valor anormal de la expresión íntima media va a ser aquel por encima del percentilo 75 de una población estudiada. Y es de esta forma que múltiples poblaciones tomaron sus tablas propias de percentilos. Como verán acá a modo de ejemplo, esto es un grupo norteamericano en donde tienen sus valores normales como espesor íntima media, y fíjense que las variables son las mismas: el sexo, la raza, diferentes grupos etarios y los diferentes segmentos de la placa en los cuales se tomó las mediciones. Y así cada uno, esta es otra población y esta es otra población española, y así vemos cómo cada población, algunas poblaciones tomaron percentilos para determinar qué valor era anormal.
Pero la realidad es que hoy por hoy se aconseja que tomemos tablas de percentilos, pero como nosotros sabemos, en nuestra población no tenemos tablas de percentilos por ahora, y si no tenemos tabla de percentilos, deberíamos considerar anormal cuando mi paciente tiene un espesor íntima media mayor a 0,9 y es así como nos recomiendan las últimas guías de recomendación. Utilizar siempre tabla de percentilos, pero si no tenemos tabla de percentilos, en tener una íntima media mayor a 0,9 deberíamos considerarlos como anormales. También vemos que cuando tenemos un espesor íntima media aumentado, ya sabemos que hay una mayor incidencia de eventos cardiovasculares, pero también vemos que hay una mayor prevalencia. Y acá lo que vemos en este gráfico es que mientras más segmentos tengamos comprometidos, hay una mayor asociación de eventos cardiovasculares generales, como son enfermedad coronaria y enfermedad arterial periférica. Entonces, siempre tener una íntima media aumentada tiene una mayor prevalencia de eventos cardiovasculares. Entonces, si el espesor íntima media me da un parámetro de riesgo y me indica que mi paciente tiene más riesgo, lo que uno piensa ahora es que si a todos los pacientes deberíamos hacerle un Doppler de vaso del cuello para investigar el espesor íntima media. Y si nos abocamos a las guías, o vamos al 2013, allá en las guías americanas, cuando hacemos esta pregunta, nos dicen no, no es recomendable hacer de rutina una íntima media. ¿Pero por qué? Si yo sé que tiene mayor riesgo mi paciente que tiene intimidad aumentada, ¿por qué no? Entonces, si yo dije, bueno, estas guías no les creo, voy a ir a las guías 2016 europeas y también les pregunto si a todos los pacientes le hago íntima media y me dicen exactamente lo mismo. No es útil hacer el espesor íntima media a todos los pacientes para estratificar de riesgo. Y estas recomendaciones se basan en este estudio multicéntrico en donde se compararon pacientes para valorar el riesgo cardiovascular utilizando un score de riesgo, como es el score de Framingham. Si hace el score de Framingham, nosotros le sumamos el espesor íntima media, pues el agregado del espesor íntima media no predijo en forma significativa el riesgo cardiovascular y es por eso que utilizamos para estratificar riesgo cardiovascular preferentemente scores de riesgo. Y eso es lo que nos recomiendan las guías actuales. Pero entonces, ¿usamos el íntima media o no? Entonces, si sirve por un lado, pero por otro lado las guías me dicen que no, pues esta respuesta nos la fue dando la experiencia y a través de los años las experiencias nos fue enseñando otras cosas importantes. Y a modo de ejemplo pongo este caso clínico que yo lo vi personalmente de un paciente mío que yo seguía, que es un caso que siempre presento en nuestros cursos, en donde fíjense ustedes que esta paciente allá por el año 2019 tenía una espesor íntima media aumentada, era dislipémica y sedentaria y no tenía otros factores de riesgo y vemos que 2 años después genera un aumento en el grosor de esa lesión aterosclerótica, llegando a criterios de placa, y como esa misma paciente, con un buen tratamiento con estatinas y actividad física, año 2023, mismo equipo, mismo operador, que fui yo, y misma paciente, y diferentes condiciones, hacen que ese engrosamiento haya reducido. Entonces vemos cómo es posible la involución de la aterosclerosis en vivo. Entonces, esto, si bien fue una experiencia propia, pero por suerte llega a una conclusión importante, que es el espesor íntima media, y esto fue mostrado allá por el año 2020 en este metaanálisis, en donde nos informa o nos evidencia que los pacientes que tienen un espesor íntima media y tienen factores de riesgo, si nosotros actuamos en los factores de riesgo, tal como se muestra en el gráfico de abajo a la derecha, por ejemplo, damos tratamientos antidiabéticos, antihipertensivos, hiperlipemiantes, dieta, actividad física, otros parámetros. Si nosotros actuamos en los factores de riesgo cardiovascular, lo que estamos haciendo es mejorar los factores de riesgo y con eso también estamos disminuyendo la progresión de la enfermedad a través de la medición del espesor íntima media. Y si el íntima media empieza a disminuir, entonces los eventos cardiovasculares primarios también empiezan a disminuir. Entonces, este artículo nos muestra que
poder interactuar entre los factores de riesgo que aumentan el espesor íntima media, y si nosotros lo podemos reducir, también estamos reduciendo el evento cardiovascular. O sea que sirve como un marcador importante de progresión o regresión de la enfermedad. Entonces, eso fue publicado en el año 2020, entonces diferentes estudios empezaron a viajar al pasado para ver qué más se podía encontrar. Entonces, allá por el año 2023, también se revisan todos estudios anteriores y también se llega a una conclusión y a una recomendación nueva que es lo que nosotros tenemos que hacer ahora, es que no solamente tener en cuenta un segmento del espesor íntima media, sino que mientras más segmentos nosotros analicemos e informemos de un íntima media aumentado, pues hay una mayor asociación con eventos cardiovasculares fuertes. Y si seguimos Doctor, viajando al pasado, me queda un minuto exactamente, bien. podemos ver que si nosotros tomamos estos otros, digamos, segmentos, entonces vamos a tener una mayor posibilidad de predecir eventos cardiovasculares y tenemos una asociación más fuerte que cuando tomamos un solo segmento, y es esto lo que nos mostró el estudio de Ateroma, medir varios segmentos, ¿sí? Entonces, para terminar, tenemos en cuenta que siempre hay que medir el espesor íntima media en un estudio de Doppler de vaso de cuello. Sabemos que el espesor íntima media es un marcador precoz de heterocesión clínica. Sabemos que la íntima media tiene implicancias en la incidencia, prevalencia y pronóstico de enfermedad cardiovascular, pero no es recomendable hacerlo de screening, sino si nosotros hacemos un estudio de vaso de cuello, siempre tener en cuenta la íntima media e informarlo. El íntima media sí nos mostró que es un buen marcador para predecir progresión o regresión de la enfermedad. Y lo último que está publicado es que mientras más segmentos midamos, hay una mejor asociación para predecir eventos cardiovasculares. O sea, siempre midamos espesor íntima media. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor García. Excelente presentación. Ahora, a continuación, no sé si el doctor Dovidio estará. Está ahí, ha tenido un problema con la conexión, está en este momento intentando conectarse, así que por ahí conviene seguir con la próxima charla, que es la del doctor El Nagy, y doctor después Nagy. le damos tiempo al doctor Ovidio para que se conecte. Gracias. Perfecto. Buenas noches. Bueno, ahora vamos a recibir entonces al doctor Nagy, que nos va a hablar sobre la patología de las arterias vertebrales. El doctor es cardiólogo, especialista en ecodoppler cardíaco. Él también forma parte de nuestro comité, es de Morteros, provincia de Córdoba, y bueno, lo escuchamos, doctor. Muy buenas noches. ¿Se ve la imagen o todavía no se ve? Sí, se ve. De la presentación, espera que lo pongo en forma de presentación. Bueno, muchas gracias. En honor a los tiempos que se han ido acortando un poquito, yo voy a tratar de ser un poquito práctico. Siempre que hablamos de patología de arterias vertebrales, parece ser el territorio un tanto olvidado o descuidado en la valoración de la patología en los vasos del cuello. Eh, Hay que recordar también que muchas veces los pedidos de estudios no van dirigidos a evaluar las arterias vertebrales, van dirigidos a evaluar las carótidas, y más de una vez en el primer método de elección, que es el método Doppler, muchas veces no se las informa, no se las evalúa como corresponde, y de esta manera nos vamos a encontrar con alguna sorpresa. Cabe entender también que parte del poco interés que puede haber en la patología de estas arterias pueden surgir de que los síntomas que dependen de la fosa posterior a veces son comunes al territorio anterior. También hay que tener en cuenta que a la hora de las terapias, de los tratamientos, los resultados no son tan halagüeños como a veces en el segmento anterior. De hecho, cuando se coloca un stent en la vertebral, la tasa de restenosis es mucho más alta. Cuando encontramos obstrucciones vertebrales, y estas obstrucciones dependen de un proceso ateromatoso, y el mecanismo sintomático depende de
fenómenos embólicos, muchas veces el mejor tratamiento inclusive no logra frenar la evolución de la enfermedad. Y hecha esta pequeña aclaración, también, voy a bajar esto que no me deja ver, también es importante considerar que, y eso es real, que muchas veces haciendo tratamientos dirigidos al segmento anterior, mejora mucho sin quererlo la sintomatología de la fosa posterior. Y esto se debe a la situación de vasos comunicantes. Recordando brevemente algunos aspectos, también es importante tener en cuenta que el menosprecio no debería ser tal si uno conoce que el 20%, el 30% de la circulación cerebral o del sistema nervioso central depende de la arteria vertebral. Pero también es importante que la arteria vertebral da ramas que irrigan a la médula espinal. Tenemos la arteria espinal anterior, la arteria espinal posterior, tenemos la pica, que es la arteria cerebral posterior inferior, y tenemos las arterias musculares, que son las que van a irrigar todos los músculos del cuello, con lo cual muchas sintomatologías por ahí pueden venir por ese lado. Pero una cosa interesante en la anatomía, en este segmento, en este territorio, es que las dos arterias vertebrales, como hecho único en la anatomía humana, se juntan para formar una arteria de mayor calibre que la arteria basilar. Y es la arteria basilar, una arteria que da irrigación a una zona clave del ser humano como es el tronco. Ahí está la arteria de la arteria basilar, nace la arteria pontina, por ejemplo, y por lo tanto uno por ahí puede entender algunas situaciones clínicas, no muy frecuentes, pero de alta gravedad, como es el síndrome de enclaustramiento, en donde por una patología en la arteria basilar directamente el organismo queda anulado. Más allá de todas estas consideraciones, también hay que tener en cuenta que esta arteria tiene un flujo de baja resistencia, como todas las arterias que van a irrigar órganos nobles, y es interesante tener en cuenta la velocidad pico que tienen estas arterias y el flujo que manejan, porque después nos va a permitir interpretar un poquito mejor cuando nos enfrentemos a ciertas patologías o a ciertas fisiologías anormales dentro de las variantes anatómicas. Clásicamente se describen 4 segmentos. Es importante tener en cuenta este detalle de los 4 segmentos porque si hablamos de la enfermedad aterosclerótica, que es la enfermedad más común en este territorio, el 80 al 90% se ubica en el ostium. Por lo tanto, no evaluar el ostium es un error metodológico en el diagnóstico, y hablo sobre todo cuando se utiliza el ecodoppler. Es cierto que en el lado derecho es mucho más fácil, se considera que el 94 al 98% de las veces se puede ver el ostium. En el lado izquierdo es un poco más complejo, porque la arteria está un poco más profunda y el ostium es muy difícil de ver, ni hablar si existe una contextura física importante, en donde ahí ya baja un 60, un 80% de probabilidad de encontrarse con el ostium y poder evaluarlo como corresponde. El segmento B1 es un segmento largo, es un segmento recto, pero es el segmento donde podemos encontrar algunos KIN o algunas dolicopatías en donde esto nos puede alterar el flujo y nos debe llamar a su valoración, porque es el segmento donde, más allá del KIN o de esta tortuosidad anómala, puede que esto sea fisiológicamente sintomático o no, o que tenga patologías asociadas como la ateromatosis. El segmento B2 tiene su importancia porque es el segmento que, cuando no podemos ver ni el ostium ni el segmento B1, ese sí es el segmento que mejor se puede ver, muy protegido por las apófisis transversas, pero la importancia que tiene es que este es el que podemos evaluar y en forma indirecta, en fase y en base al flujo Doppler, podemos interpretar alguna problemática un poco más proximal. Segmento B3 y segmento B4. El segmento B3 genera el límite entre lo intracerebral y lo extracraneal, ¿sí? El segmento B3 y B4 tiene importancia porque son los segmentos en donde podemos encontrar los aneurismas o las disecciones vasculares. Dicho esto,
también es importante evaluar el calibre. Nosotros sabemos que hay una asimetría que se da en el 80-90% de los pacientes y generalmente la dominancia es izquierda. Es más grande la arteria vertebral izquierda que la derecha. Pero ojo, porque cuando la arteria vertebral derecha, más allá de que sea un poco más chica o de menor calibre, si este calibre disminuye a cierto nivel, ya estamos hablando de patología que a veces no se la menciona o a veces no se la describe. ¿Cómo hacemos la metodología de investigación para detectar patología vertebral? Obviamente, ya lo han dicho en reiteradas oportunidades, el método de diagnóstico básico de elección por económico, fácil, no tiene riesgo, no tiene preparación, etcétera, 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 es el ecodoppler. El ecodoppler es una técnica de baja técnica, es reproducible y es una técnica que me permite evaluar el 98% de los pacientes, a la gran mayoría de los pacientes. Pero claro, cuando vamos a examinar el segmento B3 y B4, por ahí podemos llegar a tener alguna dificultad y ahí nos sirve el Doppler transcraneal como auxilio. Siempre es menester, cuando encontramos patología en este territorio, evaluar qué ocurre en el contexto o más arriba o más abajo, para hablar en términos gráficos. Y entonces aparece la angiotomografía. La angiotomografía es un método excelente que brinda mucha información, tiene mucha precisión en las imágenes. Todos sabemos que esto es con reconstrucción 3D. Si esto no nos alcanza, también tenemos las angioresonancias. Las angioresonancias dan imágenes bellísimas, pero ojo con los denominados vacíos de señal, porque las resonancias, las angioresonancias, cuando tienen flujos muy lentos, los flujos no se ven. Y como siempre decimos, el gol estándar, el método diagnóstico que finalmente a la hora de tener que tener alguna actitud invasiva, sigue siendo la angiografía digital. ¿Qué es lo que tenemos que evaluar para encontrar patologías en el circuito vértebro-basilar? La ecoanatomía, punto número uno, obviamente, si tiene o no flujo, la dirección del flujo, si hay concordancia o no con la carótida, el patrón espectral, sus velocidades y la relación con los hallazgos en el resto de los estudios. Nosotros tenemos una obstrucción en la arteria vertebral, pero tengo una carótida normal, espesor íntima media normal, y tenemos que dudar sobre su etiología aterosclerótica. En cada uno de estos puntos podemos hacer algunas disquisiciones, pero no me quiero demorar porque sé que los tiempos son medios cortos. ¿Qué patologías básicamente tenemos que buscar? Las estenosis o las oclusiones, el síndrome de robo subclavio, una hipoplasia, los KIN, las disecciones y los aneurismas. Por lejos y estadísticamente, la patología prevalente es la patología ateromatosa. Como decíamos al comienzo, es menester evaluar siempre el ostium porque es el lugar donde se encuentra la mayoría de esta patología. Esta, esta enfermedad, recordemos que representa prácticamente el 18% de los strokes y de los cuales el 20% va a depender de este circuito vértebro-basilar. Los mecanismos son básicamente embólicos, aunque también se da el mecanismo de hipoperfusión. Si seguimos adelante, nos encontramos con, me tapa todo ahí, pero no importa, es el síndrome de robo subclavio. El síndrome de robo subclavio muchas veces pasa asintomático y muchas veces es un hallazgo cuando se hace alguna metodología diagnóstica. Es una patología que es más frecuente en el hombre, ahí dice la mujer. Lo que pasa es que en la mujer es más frecuente cuando a este se le asocia alguna colágenopatía o alguna arteritis o alguna vasculitis, como puede ser una enfermedad de Takayasu o una arteritis de células gigantes. Los síntomas es la claudicación del miembro superior y pueden sumarse otros síntomas como la diplopía, ataxia, síncope, pero hay un síntoma o un signo, digamos, cardinal que nos hace un poco la orientación diagnóstica, que es la asimetría en la tensión arterial entre uno y otro brazo. Una tensión arterial Doctora, de 20, estamos a 2 minutos. epa, eh, de 20 o 30 milímetros de mercurio ya nos hace sospechar. En el ecodoppler podemos encontrar esto, ¿no es cierto? Que hay una
Hay distintas formas de verlo. Esto que es una concordancia que no debería haber, arterial y venosa, o una discordancia, como la que vemos en esta otra parte de la imagen, donde tengo un flujo positivo en el Doppler espectral y negativo en la vertebral. Esto gráficamente ocurre porque a medida que yo voy teniendo obstrucciones a nivel de la arteria subclavia, que tiene como primera rama la arteria vertebral, el flujo por disminuciones de presión va a empezar a descender. De ahí que tenemos los distintos grados, los distintos patrones espectrales, desde la melladura mesosistólica a la aparición de una onda telediastólica y directamente después ya el flujo totalmente negativo cuando ya hay una oclusión de la arteria subclavia. Importancia de esto, más allá de la sintomatología, es que no nos olvidemos que también la arteria mamaria interna es rama de la arteria subclavia y si por ahí en una patología coronaria se piensa buscar esta arteria, ojo que no tengamos este problema porque nos va a hacer fracasar el bypass. Es importante también tener en cuenta que si el nacimiento de la arteria vertebral o la obstrucción es distinto a esta ubicación geográfica, yo puedo tener una obstrucción importante en la arteria subclavia y no tener un síndrome de robo subclavio. O puedo tener una diferencial en ambos miembros si la obstrucción está distal al nacimiento de la arteria vertebral y no tener el síndrome de robo subclavio. Es decir, que la ubicación geográfica de la obstrucción es importante a la hora del diagnóstico correcto. Decíamos recién de las asimetrías, cuando yo tengo una asimetría importante de una arteria con respecto a la otra, y generalmente, estadísticamente y científicamente en todos los consensos se ha establecido que si esta arteria, que es más chiquita, mide 2 milímetros menos, tenemos que hablar de una hipoplasia de la arteria vertebral. ¿Qué importancia tiene la hipoplasia de la arteria vertebral? Está relacionado con ateromatosis precoz, está relacionado con mecanismos embólicos, con ACV isquémico o crisis isquémica transitoria, por mecanismos de hipoperfusión. La disección está ubicada más que nada en el segmento B3 y B4, es en relación al resto de las disecciones no es tan frecuente, pero representa alrededor del 20 al 25% de las disecciones que ocurren y de los ACV en la gente joven. Tiene una característica clínica muy particular y generalmente hay dos grupos, unos considerados desencadenados por factores menores, como puede ser un estornudo, una tos, hasta una sonrisa, en donde allí se tiene que descartar alguna colágenopatía o alguna vasculito, algún otro problema de base, o cuando ya obedece a traumas mayores, como puede ser un accidente de tránsito. Doctor, estamos a un minuto. Ya terminé con esto. El aneurisma de la arteria vertebral es el 5% del aneurisma, también se da en gente joven, un tercio de los de fosa posterior, y lo importante de esto es cuando se asocia a una hemorragia subaracnoidea. Eso le incrementa notablemente la mortalidad y direcciona de una manera muy distinta la terapia a realizar. Perdón por los tiempos, pero voy lo más rápido posible, pero no se puede. Y por último, perdón, los KIN, Muchísimas, que es el 20% de los crisis isquémicas transitorias que pueden ocurrir. Bueno, ahí sí los dejo. Perdón. muchísimas gracias, doctor. Excelente, como siempre. Bueno, ahora vamos a presentar la última disertación a cargo del doctor Adrián Dovidio. Él es el director del Hospital de Rawson de San Juan, ha sido presidente de FAC, de nuestro comité, y es el director del curso anual de Doppler cardíaco de la FAC. Él nos va a hablar sobre la clasificación de las placas carotídeas, los criterios de severidad y vulnerabilidad. Hola, ¿cómo les va? ¿Me habilitan para compartir? Dale. Buenas noches a todos, perdón por llegar tarde, la charla teóricamente estaba grabada, pero bueno, no llegó por H o por B, no importa. Espero estar compartiendo sin problemas. ¿La tienen? Sí, sí, se Muy ve bien. bien. Queridos amigos, brevemente, conceptos así puntuales. La ultrasonografía vascular arterial, me han querido matar varias veces por mostrar y lo muestro siempre. Es una ventana a la edad vascular
que no se relaciona con la edad biológica, relacionada, perdón, con la edad biológica y no con la edad cronológica. Por eso es tan importante estudiar las arterias del cuello como las arterias vasculares, las arterias periféricas. Lo que queremos evitar concretamente es un accidente cerebrovascular isquémico. El 85%, como saben todos, son isquémicos. Hay cosas que tiene el ecodoppler de vasos de cuello que nosotros podemos, que nos puede ayudar para definir si este paciente tiene más riesgo o no. Definitivamente sí. Hace algunos años se me ocurrió esta clasificación de ordenamiento personal que la puede usar el que quiera para siempre que uno hace un eco de vasos de cuello y de miembros inferiores. Primero, ¿hay placas o no hay placas? Si hay placas, ¿cuántas hay? Dos, ¿dónde están? ¿Y cuál es su extensión? Tres, caracterizar. Cuando caracterizamos la placa, sabemos si esa placa tiene más riesgo de ser causal de un accidente cerebrovascular o no. Ver si esa placa tiene o no significación hemodinámica, léase, esta placa que yo estoy viendo, reduce el flujo al tejido que irriga y finalmente llegar a una conclusión que es luego de haber evaluado todos estos puntos. Ya todos ustedes saben que placa es cualquier engrosamiento metingimal que tenga más de 1,5 milímetros o más de la mitad del grosor metingimal que tenga. ¿Qué hablamos nosotros cuando hablamos de caracterizar? Estudiamos la anatomía de la placa, la causticidad de la placa, la textura de la placa, la superficie de la placa, si la placa parece peligrosa en cuanto a su actividad embólica o no, si tiene cambios en la apariencia de la placa, si se mueve y además si tiene alteraciones del flujo, si las provoca o si tiene alteraciones de, por ejemplo, el flujo de color ahí adentro mismo. Las clasificaciones que hemos tenido en cuanto a a la caracterización de las placas ha sido, están las clásicas, esta que habla de la ecogenicidad. ¿Se equivocaba? No. Decía que una placa cuanto menos se vea es más peligrosa. Cuanto más hipoecogénica sea, cuanto más respecto del músculo externo cleomastoideo, cuanto menos se vea, más peligrosa es. Si era menos del 50% ecolucente, es una placa de tipo 2 y es la que le sigue en peligrosidad. Y la menos peligrosa es la 4 o la 5, esta que es no clasificable. A mí no me gusta el término no clasificable. Después vino Yori. El grupo de Yori dijo, no solamente sirve la ecogenicidad de la placa, sino que además miremos la altura de la placa. Y fue el primero que habla que cualquier placa que tenga más de, él puso 2,5 milímetros de alto, ya es una placa de tipo 2. Y la gradación más peligrosa es la 3, que es cuando la placa está rota. Pero en octubre del 2023 y publicado en febrero del 2024, sale la última clasificación de las placas de la que vamos a hablar enseguida. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta? Siempre lo digo, como voy a terminar en 12 minutos como he prometido, o 10, les voy a decir esto. Por favor, como sé que hay mucha gente escuchando, olvídense de que la placa es un pedazo de grasa que tenemos adentro de una arteria. La placa es un elemento vivo, absolutamente vivo, que está cambiando todo el tiempo, que tiene vasos que generan neovascularización. Esa tiene una cápsula fibrosa que la cubre. Y depende si esa cápsula fibrosa se banca o no se banca el shear stress que el flujo genera, como para saber si puede romper el shear stress. Acuérdense que las placas se forman donde el shear stress es más bajo y se rompen donde el shear stress es más alto. Entonces, hay que ver, recuerden, la neovascularización genera la posibilidad de tener hemorragias intraplaca. Cuando esa placa tiene una capa fibrosa muy fina, puede ulcerarse y generar ACV. Y además puede tener un core necrótico o un core
lipídico muy rico y ser muy peligrosa. Entonces siempre hay que ver la irregularidad, la altura de la placa cuando es más o menos de 3 milímetros, si está ulcerada, si tiene hemorragia. Siempre pensar en la neovascularización. El concepto que encierra la neovascularización es que las placas son un organismo vivo, que está totalmente cambiando. Por eso es que el tratamiento médico óptimo realmente lo que hace es estabilizar la placa. Primero. Segundo, generar efecto antiinflamatorio. Y tercero, en algunos casos, junto con todo el tratamiento global, no tanto reducirlo, sino estabilizar la placa y hacer a la placa menos peligrosa. Este grupo, SABA, lo que hizo fue esta clasificación para caracterizar las placas carotídeas siguiendo el principio de RATS. RATS es Radiology Reporting and Data System, esto es, comparó concretamente. Esta clasificación se basa en el eco de vasos de cuello, en la tomografía computada, en la resonancia magnética y en la anatomía patológica. Lo divide en 4 estadios, el RATS 1, 2, 3 y 4, más las características históricas, las características que nos ayudan a ordenar nuestro pensamiento. Cuando no tenemos, miren acá claramente, cuando no tenemos placa hablamos de RATS 1 y el riesgo de ACV es menos de 1% por año. Cuando tenemos un RATS 2, empezamos por pensar que la placa tiene menos de 3 milímetros de altura. Agregamos a aquella que tiene una capa fibrosa fina que está calcificada, parcial o totalmente, y son placas que tienen riesgo bajo. Ya si la placa tiene más de 3 milímetros, mire qué interesante, le ponen 3 milímetros a la placa y ya saben que esa placa tiene más riesgo que una tipo 2. Si tiene la capa fibrosa fina es una tipo 3A. Si tiene la capa fibrosa más gruesa es tipo 3A, más fina es tipo 3B. Esta tiene más tendencia a romperse, puede pasar tranquilamente a una 4B o una 4C o a una 3C, que es una placa ulcerada. Cuando hablamos de placas tipo 3, miren esta úlcera tremenda que está acá, miren esta placa totalmente irregular con una capa fibrosa muy finita, o esta otra que además tiene alteración de su, como es significativa hemodinámicamente. Esto es riesgo moderado a alto. Y aquellas placas que tienen más de 3 milímetros, que tienen una hemorragia intraplaca, una zona ecolucente, que tiene trombosis tipo 4C o que está rota tipo 4B, hablamos del mayor riesgo de ACV y son esos pacientes que estamos estudiando y sabemos que su riesgo de tener un accidente cerebrovascular es enorme. ¿Qué le agrega las características complementarias? Tenemos que informar si hay calcificación, si hay una zona hipoecogénica marcada que puede hablar de neovascularización, aparte la neovascularización se puede ver con resonancia. Si hay, vemos la carga en general de placa y los modificadores que son la progresión de la estenosis, estudios de mala calidad, raro pero se ve, stents y la presencia de endarterectomías. Entonces miren qué bárbaro, a mí estos gráficos no me gustan, pero este es fantástico. Ustedes detectan la placa. Si no tiene placa es RATS 1. La miden su altura. Si la altura tiene más de 3 milímetros, olvídate, están por encima del 2. Si no, es un 2. Cuando es 3, ahí se tiene que fijar si hay úlcera o no hay úlcera, si tiene hemorragia o no, si tiene zonas psicolúcidas, si tiene ancho y ahí van a tener toda la definición. No es tan difícil. Las placas hemodinámicamente significativas, aquellas que producen caída de flujo, son todas vulnerables, porque el solo flujo es el que va rompiendo progresivamente la placa. Ahora, las placas vulnerables no siempre son hemodinámicamente significativas, a veces pasan las dos cosas. En este caso tenemos una placa que es peligrosa, ulcerada, con una zona hipoecogénica, con una cápsula fibrosa fina, es una RATS 3C,
y que además tiene una significación hemodinámica porque reduce el flujo. Sigamos. Ya de esto no voy a hablar, esto es severidad de placa, eso es cuando reduce la luz en más del 70% y lo conocemos todos, y usamos entonces los steps. Primero decimos, ¿hay placa? Sí. ¿Se localiza tercio distal de la carótida común y la carótida interna? Sí. La caracterizamos, entonces decimos es una placa heterogénea. Esto es claramente, el que acá le ponga 2, lo mato. Esto es un 4 porque tiene zonas hipoecogénicas, seguramente está ulcerada, pero además genera una velocidad tremenda de flujo, es una placa significativa, y ahí concluimos. En este caso tenemos una placa que es claramente hipoecogénica, que parece estar rota, bueno, es la misma que vimos recién. Esta otra, miren, esto es una placa, bueno, esto es lo mismo de recién, sigo. Este paciente, esas son sus velocidades, implicaba que tenía alta velocidad. Esta señora tiene un RATS 4C, coágulo dentro de la arteria. Sigamos adelante. Y este paciente, les voy a mostrar un paciente para terminar. Es este que está acá. Miren, esta placa tiene una tremenda úlcera, más de 2 por 2. Se mete el flujo, no tiene, o sea, hay placa. Está localizada en el tercio distal de la carótida común y carótida interna, caracterizada como, si quieren en la clásica, es una placa 3-4. Si en la de Yori es una placa grado 3 y en la de RATS es una placa 3C o más aún, 3C 4A. Pero además genera un flujo turbulento. O este otro paciente que me dijo, Adrián, no sé qué pasó, estaba hablando con un amigo y empecé a hablar pavadas. Cuando me meto, este hombre tenía hace un año un estudio con placas leves no significativas, le encuentro esto. Claramente es una placa peligrosa, lo llamé directamente al cirujano, el hemodinamista, para que lo estudie. Este fue el dibujo que hice, el hemodinamista lo estudió al día siguiente y esta es la pieza quirúrgica. Muchas gracias por darme atención estos 12 minutos. Gracias, doctora, y poder hacer la presentación. Excelente como siempre. Ahora, en honor al tiempo, vamos a dar paso a nuestros panelistas. Contamos con el doctor Gastón Mozo, la doctora Joana Chacur y el doctor José Colliantes. ¿Alguna pregunta? Bueno, excelente todas las disertaciones en tan poco tiempo y con tanta claridad de conceptos. Bueno, yo quería hacer unas ¿Cómo no pequeñas vamos a tomar reflexiones. vino los cuyanos, Gastoncito? Yo sé que estás triste, pero te doy un vinito. No, no estoy contento en realidad. Bueno, pero no vamos a salir de foco. Una reflexión. A ver, estamos olvidando otros lechos vasculares importantes como las arterias femorales, que sabemos bien que hay mayor prevalencia de placa. Es más, los invito como cardiólogos a que muchas veces cuando tengamos un estudio de ecodoppler de vaso de cuello normal, hasta con espesor intimal conservado, examinemos la bifurcación femoral porque podemos encontrar una placa y eso nos puede modificar el riesgo. La conclusión es la siguiente, la clasificación RATS no es extrapolable 100% a miembros inferiores porque es una clasificación que valora sobre todo riesgo de ACV, pero es muy tentador aplicarla. ¿Qué opinas, Adrián, de eso? Qué buena pregunta, hermano. Claro que podía ser extrapolable. Hoy por hoy, hasta que no lo veamos publicado, yo creo que no, porque, a ver, el RATS habla de riesgo de ACV y acá tendríamos que hablar de riesgo de pérdida del miembro. Sabés que cuando te estaba escuchando la pregunta y sabía por dónde venías, me puse a pensar qué lindo que sería trabajar con algo como esto. Tendríamos que hacer anatomía patológica, resonancia y tomografía, como para hacer una clasificación RATS como esta. Pero haríamos historia, Gastón. Parable, Yo te digo exacto. que, acordate que a ver, todos hacemos miembros inferiores y la caracterización de las placas, cuando estamos trabajando a una distancia de 2 centímetros, no es lo mismo cuando trabajamos a menos de 1 centímetro. Por eso es que las placas en los miembros inferiores las vemos mal. Por eso es que le damos más bola a la relación mayor o menor de 4 que a las velocidades reales que encontremos.
y estudiamos los flujos antes, dentro y después. Eh, Me encantaría, pero hoy me parece que sería aventurado. No. Ahí en el chat había una pregunta de espesor íntima media, Gerardo. Sí, sí, ahí la respondí, pero bueno, lo explico ahora que no quería interrumpir a Adrián. El, prácticamente las definiciones primero, no sé si se acuerdan la diapositiva que mostré en los diferentes consensos, en donde cada uno de esos consensos en los últimos 20 años, el ARIC, el Rotterdam, el consenso de la ACE, el estudio británico, el BHE y otros consensos, cuando mencionan valores como espesor íntima media aumentado, como anormales, ¿sí? Hacen referencia a aquellos valores que tienen algún mayor riesgo de eventos cardiovasculares, sobre todo de ACV. Entonces, lo que sí se detecta que independientemente de todos los estudios que se hicieron, cuando este engrosamiento está por debajo de 1.5, 1.49, en promedio puede ser 1.1, 1.2, 1.3, 0.9. En general, el riesgo de ACV es bajo, pero está presente en relación a cuando este engrosamiento pasa a ser a 1.5 y ya entra en definición de placa, en donde los riesgos de stroke prácticamente se duplican y se empiezan a triplicar si esto es mayor a 1.5, pero además tienen componentes de alto riesgo, como mostró Adrián, que son irregularidades de placa, rotura de placa, ecolucencia, etcétera. Entonces, un poco los valores que se mencionan y se usan para hablar de espesor íntimamente aumentado o placa están en relación directa con un mayor o un menor riesgo de ACV y de eventos cardiovasculares en general, porque ya cuando tenemos placa también el riesgo de ACV aumenta, pero no solamente el riesgo de ACV aumenta, sino que también aumenta el riesgo de eventos cardiovasculares mayores, aumenta el riesgo de infarto y tiene una mayor asociación con mayor probabilidad de tener placas significativas en otros territorios vasculares periféricos. Es un poco así. Y centrales. Bien, Y centrales, y digamos, Claro, acá y acá también, seguro. bien. ¿Alguna pregunta, Joana o doctor Collantes? Hola, buenas noches a todos. Bueno, en primer lugar, felicitarlos. eh, a- a- Son excelentes ¿Cómo le va, profesionales, Yacur? excelentes ¿Qué dice personas. usted? No, y colegas de este hermoso comité. Destacar la importancia que tiene este estudio, que como bien se dijo, es un estudio de bajo costo, de fácil acceso, confiable, reproducible, que nos permite evaluar el 98% de los pacientes. La importancia que tiene realizarlo, ¿no? Medir las arterias buscando una enfermedad preclínica. Esto nos permite retrasar la progresión de la enfermedad y evitar así la primera causa de muerte en el mundo, que no es poca cosa. Y hacer referencia a esto que remarcaba el doctor Gerardo García, la importancia del grosor mínimo intimal. No es algo difícil de medir, teniendo en cuenta el valor normal de 0,4 a 0,89. Si sabemos eso, sabiendo que el espesor íntimo medio aumentado sería más de 0,9, si esto no solamente los cardiólogos, los clínicos o quien reciba un informe lo podría saber e interpretar como es, podría también advertir al paciente de complicaciones serias, ¿no? Sabiendo que implementar un tratamiento oportuno puede reducir la progresión de la enfermedad. Vos sabés, Joana, estoy escuchando y me Sí, emociona. Es una pelea que yo he tenido, no solamente, no soy yo solo, porque es todo el equipo que conformamos. Y el sí, equipo ya es mucho más grande, en el equipo están todos ustedes. Todos nuestros alumnos forman parte de sí. ese equipo. Y este año van a formar parte del comité. ¡Dios! ¡Qué espectáculo! Ahí tenemos a la futura presidenta, qué nivel. Este,
te decía, soy de los que pelea a muerte por el hecho de que el mejor análisis de colesterol que vos tenés es un ecodoppler de vaso de cuello. Y pueden tirar cuando quieran. Porque yo les pregunto, si ustedes tienen 100 de LDL y ven una placa como cualquiera de las que mostraron los chicos o que mostré yo, no le dan estatinas, 100 de LDL. Hay que bajárselo a 50. Esa es la realidad. Y si tiene 110 de colesterol LDL y no tiene placas, mándalo a correr, caminar, hacerle tratamiento médico óptimo, ¿de acuerdo? Bueno, fíjense cómo las guías lentamente empiezan a ponernos en su lugar. Empezaron las guías de arterial periférico, que empezaron a ponernos en el mismo nivel que el bendito índice tobillo-brazo, que no te dice dónde está la altura de la obstrucción. ¿De acuerdo? Nosotros vemos hemodinamia, esa es la diferencia. Y la otra es, ahora vienen las guías de lípidos, de diabetes, de las sociedades de lípidos de diabetes del mundo, lentamente, de prevención. Todas las guías nos van a poner en primer lugar. ¿Por qué no lo ponen? Porque es caro para ellos. Yo les voy a hacer mira, voy a decir unas palabras del doctor Gustavo Alcalá, un genio reaccionario. El tipo dice, el Framingham está flojito de papeles, porque si fuera cierto, un estudio que tiene 67 años de existencia nos hubiera solucionado los problemas y la enfermedad cardiovascular sigue siendo la primera causa de muerte y de ACV en el mundo y de infarto. En el mundo. En el mundo. Entonces dejemos de inflar. Lo que vos has dicho es la realidad. Nosotros tenemos un exceso a la edad vascular que va de la mano con la edad biológica y no tiene nada que ver con la cronológica. Y es definitivamente, a ver, ¿cuándo decimos que un hallazgo, un marcador es útil? Cuando del riesgo intermedio te tira a alto o cuando del riesgo intermedio te tira abajo. Pero obvio, si vos con un estudio, como vos decís, que dura 5 minutos en manos experimentadas, que es reproducible, rápido, concreto, tenés que lo podés pasar al paciente a riesgo mayor o riesgo leve, estamos hablando de, para mí, no es que sea fanático, pero soy, además del Club Atlético River Plate, del estudio clave pronóstico para los pacientes. Y lo que dijo Gastón es absolutamente cierto. Le encontrás placas en el cuello. ¿Me querés decir qué problema hay de mirarle la panza a ver si no tiene aneurisma de aorta abdominal? Doctor, disculpe, estamos ya en tiempo de terminar. Usted dirige, usted manda. Bien, les agradecemos a todos. Vamos a poder profundizar todo esto en el Congreso, en Mendoza, en las mesas que tenemos preparadas para compartir. Así que bueno, los esperamos. Muchas gracias por seguir hasta este momento y buenas noches. Y a usted le esperamos buenas noches. 10 en Córdoba. Así, ahí estaré. Chao, chao. Buenas noches. Nos vemos. Chao. Gracias. Hasta luego.